Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a presentar a la familia Arenaviridae y Filoviridae. En la familia Arenaviridae tenemos al género Arenavirus. Estos arenavirus son un grupo de virus de ARN. Estos virus tienen una importancia porque causan enfermedades graves en humanos, como es la fiebre hemorrágica. Su nombre viene de su apariencia granulada, como los granos de arena. Esto es debido a la presencia de ribosomas que se encuentran atrapados dentro de su envoltura. En su estructura, estos virus son pleomórficos con envoltura. Tienen un diámetro de 120 nanómetros. Tienen dos segmentos de RNA circular, es monocatenario. Luego tienen transcriptasa, glucoproteína y luego tienen los ribosomas. Estos ribosomas, aunque son funcionales, estos no tienen algún objetivo. Ahora, en la clasificación, los arenavirus se clasifican en los del Viejo Mundo y los del Nuevo Mundo o grupo Tacaribe. Los del Viejo Mundo tenemos el virus de la fiebre laxa, que es endémico en África. Luego tenemos al virus de la linfocoriomeningitis, en sus siglas LCMV, que esta la encontramos mundialmente. Luego tenemos los virus del Nuevo Mundo, grupo Tacaribe. Estos son virus endémicos en Sudamérica. Entre estos tenemos al virus de Junín en Argentina, al virus Machupo en Bolivia, al virus Guanarito en Venezuela, al virus Savia en Brasil. En su epidemiología tenemos a los arenavirus. Estos se transmiten entre roedores a través de su orina y en ellos va a causar una infección crónica. Y en el hombre se infecta cuando entra en contacto con el virus excretado por estos roedores. Estos virus son zoonóticos, lo que significa que se encuentran originalmente en las ratas y ratones. Ahora, en 1963 se identificó el virus Machupo en el departamento de Beni, Bolivia. En 2003 apareció un brote que se identificó como el virus Chapares en el departamento de Cochabamba, Villa Tunari. Y en 2019 se identificó al virus Chapares 2019 en Caranavi, Bolivia. El virus Junín y Machupo solamente se han registrado en las zonas rurales. Este virus afecta a todas las edades y a ambos géneros. En la transmisión, el humano puede contraer la infección por la inhalación de gotas respiratorias o consumo de alimentos contaminados. También es frecuente la transmisión nosocomial cuando no se tienen las medidas adecuadas, y es poco común la transmisión entre humanos. Entre estas tenemos en la fase aguda de la enfermedad, cuando el virus está presente en la garganta. Luego tenemos por contacto sexual durante la fase de incubación o convalecencia. Esto solo se va a presentar en el virus laxa, que es endémico en África. Se dice que este virus se va a encontrar en la orina y en el líquido seminal. En la patogenia, primero el virus tiene que ingresar al huésped. Ahora este virus va a ir a infectar o va a causar daño en lo que es el macrófago. El macrófago va a hacer que se liberen lo que es la interleucina y la citocina y el interferón. Estos van a pasar al torrente sanguíneo, van a causar daño en los vasos. Luego su reproducción se va a hacer en los ganglios linfáticos, la viremia, y esto van a pasar, acá va a haber la extensión de la infección, lo que va a aumentar la permeabilidad del vaso. Aquí vamos a presentar lo que es shock, hipotensión, hemorragias, petequias. Buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Adriana Reyes y yo les voy a hablar un poco sobre la introducción al virus Junín, sobre su historia y un poco de su epidemiología.
El virus Junín es un miembro de la familia Arenaviridae del género Arenavirus del Nuevo Mundo del complejo Tacaribe y fue descubierto por el doctor Armando Parodi en el año 1958, trabajando en la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, en un material de un enfermo procedente de la ciudad de Junín, al que denominaron virus Junín XJ6. Hablando un poco de su historia, la enfermedad, como dije, fue descubierta en el año 1958, pero fue descrita a mediados de la década de 1950-1960, exactamente creo que en el año 1959, fue descrita por el médico argentino Rodolfo Arribasalga en los partidos de Junio y Chacabuco. Se observó un síndrome bastante característico en los trabajadores rurales que se tomó como la enfermedad conocida como la fiebre hemorrágica argentina, abreviada como FHA, que es una enfermedad viral aguda grave con una estructura de doble cadena de ácido nucleico de tipo ARN. Hablando un poco sobre su epidemiología, es transmitida por el contacto directo con roedores o por inhalación de excreta de roedores infectados, ya sea vía aérea y vía cutánea. En el caso de los roedores, hablando de ratones, estos sufren una infección crónica asintomática y desparraman el virus a través de su saliva, a través de su orina, a través de su sangre, y la infección en el humano se produce por el contacto con la piel, con cualquiera de estos líquidos o sustancias excretadas por el ratón. Por ejemplo, contacto con la piel a través de excoriaciones, también en mucosas y también por inhalación de partículas en zonas con aire contaminado, ya sea, como dije, por la saliva, orina o sangre del ratón. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la clínica del virus Junín. Este virus produce una enfermedad viral aguda grave que es la fiebre hemorrágica argentina y su periodo de incubación es de 1 a 2 semanas. Los síntomas durante la primera semana son confusos ya que se asemejan a una simple gripe y estos pueden incluir mialgias, artralgias, fiebre, cefalea, debilidad, desgano y pérdida de apetito. Y se van agravando, o sea, se intensifican con el tiempo y puede aparecer enantema rojo en el velo del paladar, como se ve aquí en la imagen, o también una erupción petequial. Luego viene el periodo de estado. En este periodo es donde los síntomas se intensifican. Tiene un componente hemorrágico y un componente neurológico. En el componente hemorrágico se presenta sangrado nasal, sangrado de las encías o epistaxis y gingivorragia, hematemesis, hemoptisis, vómitos con sangre y esputos con sangre. También se puede presentar melenas. Y en el componente neurológico puede haber convulsiones, encefalitis, delirio. Y también se puede presentar afectación renal y una baja presión arterial o hipotensión, bradicardia, disminución de los leucocitos o leucopenia, y también puede haber trombopenia y su mortalidad puede ser de un 10 a un 20% e incluso llegar hasta un 30%. Ahora, el tratamiento general de la fiebre hemorrágica argentina sería más que todo el manejo de hidratación y electrolitos, el manejo de las hemorragias y el control de síntomas. Ahora, se ha demostrado mediante una terapia efectiva que es la transfusión de plasma inmune de pacientes recuperados, el cual puede, en la fase prodrómica, puede reducir la mortalidad de hasta el 100%. Ahora, el diagnóstico. Se hace una evaluación clínica a través de los síntomas, por ejemplo, si presenta fiebre o
síntomas similares a una gripe en estados iniciales, o síntomas hemorrágicos, o si tiene síntomas neurológicos. Y lo más importante, su historia epidemiológica, si ha estado en áreas endémicas de esta enfermedad, que por ejemplo es en Argentina, o si ha estado en contacto con animales potencialmente infectados, como ser los roedores. Ahora, el diagnóstico laboratorial, el diagnóstico virológico se da en las primeras semanas de la enfermedad. Se puede hacer un PCR y el diagnóstico serológico se hace después de la segunda semana. Se hace mediante la determinación del IgM o de IgG usando la prueba de ELISA. Ahora, la profilaxis. Existe una vacuna que es la Candid 1 que fue producida por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas contra este virus y produce la formación de anticuerpos y tiene una efectividad del 95,5%. Además, ha demostrado ser efectiva contra el virus machupo y se ha considerado como el tratamiento alternativo para la fiebre hemorrágica boliviana. Buenas tardes, yo soy Sofía Miranda y voy a continuar con la exposición hablando sobre el virus machupo. El virus machupo va a producir lo que sería la fiebre hemorrágica boliviana, también conocida como tifus negro. Esta es una fiebre hemorrágica viral que también es una enfermedad zoonótica en Bolivia. Este virus, gracias a su alta patogenicidad, va a necesitar un nivel de bioseguridad 4, que es un nivel alto de bioseguridad. Este está limitado a lo que sería el departamento del Beni, a las provincias de Itenés y a la provincia del Mamoré. En su epidemiología sabemos que es transmitido por contacto directo con roedores, como también por la inhalación de sus excretas. Entonces puede ser transmitido tanto por vía cutánea como por vía aérea. Por vía aérea también vamos a tener que es transmisible de persona a persona. En sus datos epidemiológicos tenemos que desde el año 1959 al año de 1962, en lo que sería la isla de Orbayaba, en el departamento del Beni, en la provincia de Itenés, vamos a reportar aproximadamente 470 casos. De estas 470 personas infectadas, 142 personas fallecieron. Luego, a finales del año 1962, se empiezan a reportar personas contagiadas en lo que sería la comunidad de San Joaquín, en la provincia de El Mamoré, en el Beni. A principios de 1963, desde enero hasta mayo de 1964, en la comunidad de San Joaquín, en el Beni, se avistan 778 personas contagiadas. De estas 778 personas hospitalizadas con tifus negro, 122 personas lastimosamente fallecieron con la enfermedad. Gracias. Cuadro clínico. El periodo de incubación es de 14 días y los síntomas incluyen fiebre, malestar, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, petequias en la parte superior del cuerpo, sangrado y epistaxis. El 30% de los pacientes suelen presentar un cuadro neurológico, como alteración en la marcha, cefalea, mialgia, raquialgia, y estas pueden venir acompañadas de náuseas y vómito. A pesar de que la pérdida de sangre no es grande, los pacientes presentan crisis hipotensivas al séptimo día. La mortalidad de esta enfermedad es del 5 al 30%. Diagnóstico. Como diagnóstico vamos a tener al diagnóstico virológico y al diagnóstico serológico. Como diagnóstico virológico se presenta la prueba de PCR y como un diagnóstico serológico se presenta la prueba ELISA. Los factores de riesgo y protección. Como protección se van a realizar campañas de control a roedores para reducir la población de los mismos y como otro medio de protección son la protección durante las labores agrícolas. Bien, buenas tardes, doctora. A continuación daremos introducción a la familia Filoviridae. La palabra Filoviridae proviene del latín filo, que significa hilo en español. Este nombre hace referencia a la morfología filamentosa que presentan los virus de esta familia.
Por ejemplo, virus del ébola. Los virus de ébola son virus filamentosos con una estructura de ARN monocatenario, de cadena negativa y dotados de envoltura. Son pleomórficos, pueden adoptar otra forma, por ejemplo en letra U, en número 6 o circulares. También presentan una nucleocápside helicoidal. Factores de virulencia. El genoma del virus mide 19 kilobases y presenta 7 genes esenciales para su ciclo de vida y virulencia, las cuales son nucleoproteína, proteína encargada de proteger el material genético del virus, la BP35, la BP24, dos proteínas que ayudan al virus a evadir la respuesta inmunitaria. La glicoproteína. Estas glicoproteínas ayudan al virus a ingresar a las células del huésped. La BP40, la BP30 más la enzima polimerasa en conjunto replican, ensamblan y liberan nuevos viriones. El virus del ébola es responsable de la EB, enfermedad por el virus del ébola. Concepto de EB, también conocida como fiebre hemorrágica del ébola. Es una enfermedad viral y aguda y grave en humanos y primates causada por el virus del ébola. Este virus fue descubierto por primera vez en el año 1976 por el Dr. Peter Pio en el Zaire, cerca del río Ébola. De ahí el nombre virus del ébola. Es un virus presente en el continente africano. Taxonomía. Inicialmente el virus del ébola estaba clasificada dentro de la familia Rhabdoviridae, debido a su cierta similitud morfológica y estructural con esta familia. Un ejemplo de esta familia, virus de la rabia. Sin embargo, se realizaron más investigaciones donde se descubrió que el virus del ébola tenía características distintivas que justificaban su clasificación en una familia separada, familia Filoviridae, género Ebolavirus. Subtipos. En algunas bibliografías u otras fuentes se mencionan los subtipos del virus como especies del género Ebolavirus. Cabe mencionar que especies y subtipos no son lo mismo. Por ende, respetando la bibliografía de microbiología médica de Jawes en su última edición, lanzada en el 2020, describiremos a estos como subtipos del virus ébola, las cuales son 5: Zaire, Sudán, Bundibugyo, Reston y Taifores. 4 de estos subtipos son patógenos en humanos y uno en primate, que viene a ser el subtipo Reston ebolavirus, que afecta principalmente a primates no humanos. El nombre de los 5 subtipos se basan en los lugares donde fueron identificados por primera vez. Cada subtipo se diferencia en su virulencia, distribución geográfica y capacidad de infectar a humanos y a otros animales. El subtipo Zaire ebolavirus viene a ser el subtipo más virulento y responsable de varios brotes en el África Occidental. Tiene un brote histórico que ocurrió en el año 2014-2016, donde el virus endémico se descontroló y llegó a diseminarse a otras regiones del África y países como España, Reino Unido, Italia y Estados Unidos. Tuvo un impacto social, económico y salubridad con un registro de 11.000 muertes. Este virus tiene un potencial de causar una pandemia si se le llegara a descuidar en su vigilancia epidemiológica. Acción patógena. La acción patógena del virus del ébola se caracteriza por su capacidad de causar una enfermedad grave y a menudo letal, conocida como enfermedad por el virus del ébola. Primero, entrada y replicación. El virus del ébola entra al cuerpo a través de contacto directo con líquidos corporales infectados, como sangre, saliva, orina, heces o semen. Una vez dentro el virus se fusiona con la célula del huésped y liberan su ARN, comenzando a replicarse rápidamente. Segundo, infección de células del sistema inmunológico. El virus del ébola tiene un tropismo, lo que significa que tiene afinidad o preferencia de infectar principalmente a los macrófagos y células dendríticas, que son cruciales para la respuesta inmune del cuerpo. Esto debilita el sistema inmune y permite que el virus propague sin control. Tercero,
Diseminación sistémica. Una vez que el virus infecta a las células inmunitarias, se disemina rápidamente por el sistema linfático y el sistema circulatorio, afectando a múltiples órganos y tejidos, incluyendo el hígado, los riñones y el sistema nervioso central. Esto causa una disfunción orgánica generalizada. Cuarto, daño endotelial y hemorragia. El virus del ébola causa daños a las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos, lo que lleva a hemorragias internas y hemorragias externas. Este daño es responsable de muchos de los síntomas graves de la enfermedad, como sangrado en los ojos, sangrado en los oídos u otras cavidades. Tempestad de citoquina. La infección provoca una liberación masiva de citoquinas proinflamatorias, conocida como tempestad de citoquina, lo que contribuye a la inflamación sistémica y el daño tisular. Disfunción multiorgánica. La combinación de diseminación sistémica y daño endotelial más la tempestad de citoquinas conlleva a una disfunción multiorgánica, que es una de las principales causas de mortalidad en los pacientes con EB. Disfunción multiorgánica es sinónimo de muerte. Epidemiología. Es endémico en algunos países del continente africano, por ejemplo, República Democrática del Congo, Sudán, Liberia, Sierra Leona y Guinea. Su tasa de letalidad de la enfermedad varía entre 25 a 90%. Es altamente virulento. Puede eliminar una población vulnerable antes de lograr una diseminación fuera de la región. Este virus requiere del nivel de bioseguridad más alta, nivel de bioseguridad 4, para su contención. El virus se transmite a través del contacto o consumo de animales salvajes infectados, como el murciélago y algunos primates. Una vez dentro de la población humana, el virus se transmite a través por contacto directo de sangre y excretas o víctimas fallecidas recientemente. En Bolivia no existe un mecanismo de transmisión donde se haya un reservorio. Si en Bolivia llegara a reportar un caso por el virus del ébola, sería por un caso de virus importado. Se cree que el huésped natural de este virus son los murciélagos de la fruta, lo que significa que pueden portar el virus sin enfermar. Mientras que el humano y los primates son hospedero accidental, porque enferman y mueren. Grupo de riesgo. Entre los grupos de riesgo se encuentran los trabajadores de salud, porque son la primera línea de atender esta enfermedad y están en contacto directo con las secreciones del paciente enfermo. Cazadores de animales salvajes para el consumo. Aquellos que cazan, manipulan animales salvajes que pueden ser portadores del virus, como los murciélagos de la fruta, los chimpancés y otros primates. Comunidades en áreas endémicas. Personas que viven en regiones donde el virus es endémico, como en ciertas áreas del África Central y Occidental. Eso es todo, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Valverde y yo voy a continuar la exposición hablando sobre el cuadro clínico de la enfermedad causada por el virus del ébola. En este cuadro clínico podemos ver que se puede dividir los síntomas en 3 etapas, que es la inicial en la que se ven síntomas más inespecíficos de la enfermedad, progresivo en el que ya va aumentando la gravedad de los síntomas y avanzado en el que los síntomas llegan a un punto de muerte, ¿no?, del paciente. El periodo de incubación es de 2 a 21 días con una media de 18 días. En los síntomas iniciales podemos ver fiebre, cefaleas, astenias, mialgias y dolores de garganta. La fiebre normalmente se da mayor a 38 grados. En los síntomas progresivos podemos ver náuseas, emesis, diarreas, abdominalgias, disfunciones renal y hepática y exantema. También se pueden ver altralgias. Y en los síntomas más graves vemos hemorragias internas y externas,
que se pueden dar tanto en los ojos, en la nariz, en las encías y así también en las diarreas y vómitos profusos que pueden tener sangre, pueden tener hemorragias también. Disfunción multiorgánica que se da por todos estos otros síntomas que ha tenido el paciente, lo que puede llevar a la muerte. En la parte de diagnóstico, la OMS indica que se tiene que hacer un diagnóstico diferencial para poder eliminar la posibilidad de que el paciente tenga paludismo, fiebre tifoidea, dengue o cualquier otra enfermedad hemorrágica. En las pruebas de laboratorio que se hacen para confirmar la existencia del virus en el paciente es la prueba de ELISA y la prueba de PCR. Como ya sabemos, la prueba de ELISA detecta la presencia de anticuerpos contra el virus en el paciente y la prueba del PCR detecta el ARN viral en la sangre o en los fluidos corporales del paciente. En la parte de tratamiento y prevención, la enfermedad causada por el virus del ébola no hay un tratamiento específico y efectivo que pueda curar esta enfermedad, sino que se hacen terapias de apoyo para poder ayudar a la supervivencia del paciente. Principalmente se le hace una terapia de rehidratación y transfusiones transfusiones sanguíneas, ya que como habíamos visto antes, el paciente está constantemente perdiendo mucha sangre por las hemorragias y también muchos líquidos y electrolitos por la diarrea y vómitos profusos. Entonces, estas serían una de las principales tratamientos que se pueden dar al paciente, así como antivirales. También hay algunos antivirales que han sido notados por ser muy efectivos para poder ayudar a los pacientes que tienen virus del ébola. También como parte de la prevención, se tiene que tener normas y medidas de bioseguridad con el personal de salud que ha tenido contacto con una persona que esté infectada con el virus del ébola y también en los pacientes que han muerto por este virus hay que evitar hacerles autopsias, no pueden tener funerales y tienen que simplemente estar alejados de todas las personas que puedan contagiar. Hay que hacer educación sanitaria sobre el virus, monitoreo de contactos de los pacientes que son positivos a sus contactos más cercanos y aislamiento de estos mismos pacientes. En algunos lugares endémicos se puede presentar una vacuna, se puede dar la vacuna que es contra el serotipo Zaire, que normalmente se la aplica en lugares endémicos como los países de África Occidental, en los que es muy común esta enfermedad. Entonces se la aplica de manera de anillo, lo que significa que a las personas que han tenido contacto con un paciente infectado, a ellas se les aplica la vacuna para que esta cadena no siga y sea más grande e infecte a muchas más personas. Gracias. Buenas tardes, doctora. Continuando con la exposición, yo le voy a hablar sobre el virus de Marburgo. La enfermedad por el virus de Marburgo fue reconocida en el año 1967 en la ciudad de Marburgo, entre los trabajadores de laboratorio expuestos a tejidos de monos verdes africanos, que eran importados a Alemania y a Yugoslavia. Se produjo transmisión de pacientes al personal médico con altas tasas de mortalidad. Los estudios de anticuerpos han indicado que el virus está presente en África Oriental y causa infección en monos y seres humanos. En cuanto a la estructura y patogenia de este virus, son filovirus pertenecientes a la familia Filoviridae. Estos virus poseen un genoma ARN monocateriano, poseen también una envoltura. La longitud de este virus puede variar de 80 nanómetros a 1400 nanómetros, con un promedio de 665 nanómetros de longitud. La nucleocápside es de forma helicoidal, se encuentra en el interior de una envoltura que contiene glucoproteína, que es el principal factor de virulencia, ya que esta ayuda a la adhesión de las células víricas a las células del huésped. Estos filovirus tienen tropismos por las células del sistema de macrófagos, los monocitos, las células dendríticas, los fibroblastos intersticiales y las células endoteliales. También llegan a encontrarse en diversos tejidos como el hígado, el vaso, los pulmones, los riñones, la sangre y otros fluidos. Estos liberan una pequeña glucoproteína soluble que puede inhibir la activación de los neutrófilos y también bloquear la acción de los anticuerpos. En cuanto a la citopatogenia vírica, originan una extensa necrosis tisular en la célula del parénquima del hígado
en el vaso, en los ganglios linfáticos y los pulmones de acuerdo al órgano afectado. Cuando existe infección en las células endoteliales, interfiere en el proceso de unión, evita la producción de proteínas de adhesión celular y causa citólisis, lo que provoca una lesión vascular y extravasación. Entre las manifestaciones clínicas de este virus, los primeros síntomas son inespecíficos. El periodo de incubación de este virus varía de 3 a 8 días. Los primeros 3 a 9 días presenta fiebre, cefalia, mialgia, náusea, vómito. Después de los 5 días presenta rash maculopapular en el tronco. Más tarde puede presentar lo que es ictericia, pancreatitis, delirio, síntomas neuropsiquiátricos, hemorragia, lo que conlleva a una disfunción multiorgánica. Los síntomas suelen durar de 1 a 3 semanas hasta que se resuelve la enfermedad o mata al huésped. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el diagnóstico laboratorial del virus de Marburg. Tenemos lo que es el cultivo viral, aunque este no es muy común, ya no se practica debido a la alta infectividad y riesgos asociados. El cultivo del virus en un laboratorio especializado también puede usarse para confirmar la infección. También tenemos lo que es la prueba del PCR, que esta es una prueba clave para la detección del virus de Marburg, ya que es extremadamente sensible y específica. Puede detectar lo que son en pequeñas cantidades el material genético del virus en una muestra, incluso cuando el virus está presente en niveles bajos. Esto es crucial para identificar lo que son las infecciones en etapas tempranas o en individuos con síntomas mínimos. La PCR permite obtener resultados en un tiempo relativamente corto, ¿no? Que es lo contrario al cultivo, ya que esta es un poco más compleja y suele llevar más tiempo. También tenemos lo que es la prueba de ELISA, que esta se utiliza para detectar lo que son los antígenos virales o anticuerpos específicos en una muestra de sangre. Tratamiento. No existe un tratamiento específico aprobado para lo que es el virus de Marburg. Y entre la prevención es muy importante lo que es el aislamiento de los enfermos, ya que es altamente contagiosa para los contactos. Se recomienda lo que es la cuarentena con reposición de líquidos y electrolitos perdidos por el paciente para evitar lo que es la deshidratación, que este es un riesgo importante debido a la fiebre alta y los vómitos que se presentan, ¿no? También sería mantener lo que es la presión sanguínea estable y un aporte de oxígeno adecuado. Tenemos lo que es la higiene y desinfección, que esta implementa estrictas prácticas de higiene de manos y desinfección de superficie y objetos potencialmente contaminados. También se ha visto que es eficaz lo que es la donación de sangre de pacientes que han pasado la enfermedad. También se ve, pero son muy pocos los que superan la enfermedad, ¿no? Igualmente, la vacuna está en vías de desarrollo. Con esto concluiríamos. Gracias.